que tiene que ver con todo el proceso de caminar hacia la tierra prometida. Todo el libro de Levítico nos habló de la preparación del tabernáculo, de los sacerdotes, del utensilio. Prácticamente estuvieron un año allí y ahora ellos se van a preparar para marchar hacia la conquista. Pero antes de eso, vamos a rescatar en el capítulo 1 4 cosas. Escuchen, 4 cosas que vamos a tocar el libro de Números, y en esta noche vamos a tocar acerca de un censo en Israel. Antes de emprender la marcha, antes de conquistar lo que se quiere conquistar, en este caso llegar a la tierra prometida, ellos tienen que prepararse para la marcha, ¿verdad? Por eso cuando alguien sale, se prepara para algo, ahora llevo esto. Entonces, 4 cosas. En el capítulo 1 dice: y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. Fue en el desierto que le habló. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu gracia, gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Abre nuestro entendimiento y que podamos explicar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 4 cosas que encontramos en el capítulo 1. Lo primero, está la pregunta: ¿dónde estamos? ¿Dónde estaban ellos? El versículo 1 explica, dice: y Moisés, Jehová habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión. ¿Dónde estaban? Primera pregunta: ¿dónde estaban? Bueno, el versículo 1 contesta dónde estaban. Estaban en el desierto y estaban en el tabernáculo de reunión. Ojo con eso, el desierto y el tabernáculo, hay como un contraste allí. Ahora, ¿qué pasa en el desierto? En el desierto no hay agua, en el desierto no hay sombra, en el desierto no hay comida. O sea, viajar, atravesar un desierto no es fácil. Hace unos días, creo que ayer, me escribió nuestra hermana, ¿verdad? Ya sabe, mi hermana misionera, y me dice: pastor, estoy en el desierto. Estamos caminando por esa zona y estoy en el desierto ahorita mismo, así que ore por nosotros. Y comenzó a compartirme algo, sigo orando por la hermana, ya los hermanos saben a quién me refiero. Así que el desierto es muy caluroso. Ahora, ¿cómo era el desierto de Israel, pasando de Egipto hasta Cades-Barnea? En el libro de Deuteronomio, capítulo 1:19, Deuteronomio 1:19, que dice la palabra del Señor, ¿cómo era el desierto? Capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. ¿Cómo era el desierto? Era grande y terrible. Dice: que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades-Barnea. O sea, el desierto que ellos tenían que pasar desde el Sinaí, ellos estaban en la falda del Sinaí, van a pasar el desierto para llegar a Cades-Barnea, llegar ya a la tierra prometida. Dice la palabra que era grande y terrible. Los desiertos son bien difíciles, ¿verdad? Pasar un desierto es difícil. Y no hay agua, no hay sombra, pero Dios también nos da una promesa en Isaías 41. Tal vez usted que me está escuchando está pasando por un desierto, ¿verdad? Hay muchos tipos de desierto, pero ellos tienen que pasar por ese desierto que no era fácil. Isaías 41, versículo 18, dice la palabra del Señor: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto, ojo, en el desierto, dice Dios, en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. ¿Qué promesa de Dios? Dice: y daré en el desierto, ojo, Isaías 41, 19, promesa de Dios, dice: daré en el desierto cedros, acacias, rayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Ojo, la promesa de Dios. Tal vez tú estás caminando en el desierto, o sea, el desierto que ellos tenían que pasar era grande y temible, era terrible, dice Deuteronomio 1:19,
Pero también está la respuesta de Dios. Dios da una promesa que aunque esté en el desierto, donde no hay agua, Él va a conseguir agua y va a hacer estanque, no solo agua, sino estanque. Pero también cuando la tierra está seca, hablando del desierto, también Él va a poner agua, manantiales, mucha agua. Pero cuando Él dice, daré en el desierto cedros, acacias, o sea, estos árboles, Él va a poner árboles porque la sombra viene de los árboles. Para que haya sombra necesita árboles. Y Él va a poner los árboles en el desierto para que usted pueda recibir la sombra. Pero también dice, pondré en la soledad cipreses. O sea, cuando la gente está en la soledad, no sé si usted está en la soledad, se está pasando un momento de soledad o se siente solo o sola, Dios promete traer cipreses. O sea, ahí en estos árboles producían brisas, se refrescaban y todo. Así que la primera pregunta que encontramos allí está del versículo 1 al 3. La primera etapa, 1 al 3, tiene que ver con dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Es la pregunta, ¿dónde estamos? Lo segundo que encontramos, vemos que para cruzar esa jornada, para llegar a la tierra prometida, para llegar a conquistar, para llegar a tomar posesión, tenemos que saber con qué contamos. O sea, escuche. Ya sabemos que estamos en el desierto, la cosa no es fácil, la cosa es difícil, ellos van a marchar, pero tienen que atravesar ese desierto. Pero ahora ellos tienen que saber con qué contamos. Desde el verso 4 al 19 nos da una foto de con qué contaban, o sea, con qué contamos nosotros, o sea, con qué contamos, con qué contaban ellos. En el versículo 16 dice, estos son los nombrados entre la congregación príncipe de las tribus de sus padres, capitanes y de los millares. Ellos contaban en el versículo 16 con príncipes y capitanes. Príncipes y capitanes había ahí en ese pueblo. Ahora, si usted lee en el versículo 4 hasta el versículo 15, 4 al 15, ya hay una lista de nombres de 12 varones. O sea, cada tribu se cogieron 12 varones, ¿verdad? Y mira, ahí aparecen los nombres. Dice Elisur, dice en el versículo 5, dice de la tribu de Rubén, Elisur. Elisur significa mi Dios es una roca. Amén. Elisur, mi Dios es una roca. Esto habla del carácter de este varón y representaba a la tribu de Rubén. Siguiente nombre, dice Selumiel. Selumiel significa Dios es mi paz. Selumiel significa Dios es mi paz y representaba a la tribu de Simeón. Tercer varón, el tercer varón que aparece en el versículo 7 es Nazón. Nazón significa el encantador, representando a la tribu de Judá, ¿verdad? Nazón. Seguimos. En el verso 8 dice, de la tribu de Isaacar, Natanael. Natanael significa regalo de Dios. Regalo de Dios, Natanael. Iba a representar a la tribu de Isaacar. Siguiente, verso 9 dice, Eliab. Eliab significa mi Dios es padre. Mira el carácter, mi Dios es padre. Eliab iba a representar a la tribu de Zabulón. Siguiente, dice en el versículo 10, Elisama, ¿verdad? Elisama significa Dios escucha. Elisama, Dios escucha, iba a representar a la media tribu de Efraín, ¿verdad? Efraín, recuerde que José tuvo dos hijos, uno se llamó Efraín y el otro Manasés. Bueno, a Efraín lo iba a representar Elisama. El siguiente, a la tribu de Manasés. En la tribu de Manasés dice que se llamaba Gamaliel. Gamaliel significa recompensa de Dios. Gamaliel, recompensa de Dios, e iba a representar a la media tribu de Manasés. Ambos representaban a la tribu de José. Ahí no aparece la de José, pero sí de sus hijos, Efraín y Manasés. El siguiente es Abidán, que significa mi padre es juez. Abidán significa mi padre es juez. De la tribu de Benjamín. Ahiezer significa el hermano del auxilio, iba a representar la tribu de Dan. El siguiente, Pagiel. Pagiel significa encuentro con Dios.
Pagiel, encuentro con Dios, iba a representar a la tribu de Aser. El siguiente, Eliasaf. Eliasaf significa Dios añadido, o sea, Dios añadido. Iba a representar a la tribu de Gad. Y el último, en el versículo 15, dice Ahira. Ahira significa mi hermano es un compañero, mi hermano es un compañero. Ahira iba a representar a la tribu de Neftalí. Como ustedes pueden ver, cada varón que fue tomado para que representara a su tribu, representa con lo que contaban ellos. Por eso lo segundo que notamos es, tenemos que saber con qué contamos, ¿verdad? ¿Con qué contamos? Bueno, ellos contaban con los príncipes, versículo 16, y capitanes, pero también contaban con una asamblea de líderes. O sea, este grupo de los 12, cada uno representaba una tribu y cada uno tenía un nombre y cada nombre tenía un carácter, un significado. Así que ellos contaban con príncipes, pero también con capitanes y también con príncipes y capitanes. Eran gente muy especial. En el verso 16 dice, estos eran nombrados de entre la congregación príncipe de la tribu de los padres y príncipe de millares de Israel. Yo sé que aquí hay muchos príncipes y muchas princesas de Dios, ¿verdad? Y príncipes, pero no solo habían príncipes, hablando de jóvenes, también se habla de asamblea de líderes, se habla de un grupo de gente madura, una gente especial para que pudieran liderizar. Así que ahí se contesta la segunda opción, que es, sabemos cómo que contamos, con qué contamos. Así que para llegar a la tierra prometida, para alcanzar, tenemos que ver con qué contamos, ¿verdad? Con qué cuentas. Y el censo se estaba haciendo para ver dónde estaban, con qué contaban. Lo tercero, eso está en el versículo 4 al 19. Del verso 4 al 19 está la foto de con qué contaban. ¿Con qué contaban para marchar? Ellos todavía no habían marchado, pero ¿con qué contaban para marchar? Lo tercero tenemos que saber cómo contamos, ¿verdad? ¿Cómo contamos? A ver, ¿cómo contamos? Entonces, eso está en el versículo 20 al 46, una foto, ¿verdad? Del 20 al 46, usted ve que hay una lista. De versículo 20 hasta el versículo 46, todo es una lista, por eso se llama números. Y ellos contaban, ojo, tenían que contar jóvenes de 20 años arriba. Eso está en el versículo 20. Dice, de los hijos de Israel, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según la casa de su padre, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían ir a la guerra. O sea, ellos tenían que ser jóvenes. El joven tiene fuerza, tiene vigor, tiene ímpetu. Entonces, tenían que ser, en ese censo, tenían que tomar de 20 años hacia arriba y que podían salir a la guerra. Ojo, que estaban preparando un ejército para conquistar la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, es interesante saber esto. Tener ese grupo con qué contamos, pero sabemos que la confianza, la victoria no iba a venir con la fuerza de ellos, con la capacidad de ellos, la inteligencia de ellos. Dice en Proverbios 14:26, si usted puede leer Proverbios 14:26, vamos a leerlo ahí rapidito. Dice la palabra del Señor, Proverbios 14:26, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Repito, Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Recuerdan que iba todo Israel, ahí iban niños, niñas, ancianos, había de todo. Así que los hijos iban a tener esperanza y nuestra esperanza debe estar basada en Dios. Sí, tenemos que saber con qué fuerza tenemos. Tenemos una cantidad de fuerza y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Cada tribu aparece por lo menos el 23, dice, y los contados de la tribu de Sión fueron 59,300. Hay una lista en cada tribu, ¿verdad? Y podemos ver que contamos con eso. Tenían de 20 años hacia arriba, pero podían salir a la guerra. Ahora, interesante, ¿verdad? De esto que había que ver la cantidad que había. Iban sumando y estaban haciendo un censo de la cantidad. Y la suma de todos ellos
está en el versículo 46, dice: fueron todos los contados 603,550. Escúchese ese ejército. 603,500 muchachos fuertes, vigorosos, listos para la batalla. Y así nosotros gozamos, ¿verdad? En la iglesia, cuando hay muchachos ahí, gente que esté dispuesta, no solo muchachos, todos, pero aquí es un ejército joven que estaba preparado para la guerra. Y nosotros disfrutamos, gozamos. Yo me gozo cuando veo a los jóvenes: pastor, yo quiero estar aquí, estamos, cuentan conmigo. Entonces tenemos que saber con qué contamos. El ejército de Israel tenía que saber con qué contaban, y contaban con 603,550. Eso está en el verso 46. Eso es la suma de cada uno de los reportes de la cantidad de soldados. Pero no eran jóvenes por ser jóvenes. Ojo con esto, no eran jóvenes solo de 20 años que fue a la guerra. En Éxodo capítulo 18 vamos a ver ese detalle. En Éxodo 18, en el versículo 21, dicen que tenían que ser temerosos de Dios. Mire, no solo es que ser joven, tenían que ser temerosos de Dios. Tenían que ir en el nombre de Dios, porque el peligro es que si el joven conquista y se toma la gloria y se toma, ganamos, luchamos y después yo saco el pecho. No, o sea, el joven temeroso de Dios siempre le da la gloria a Dios de los triunfos que logra, las metas que alcanza. Dice: esto es por la gracia de Dios. Tuve que pasar un desierto y Dios me puso un árbol, un cedro donde no había árbol, me abrió manantial en el desierto. O sea, en el trayecto de la salida del Sinaí hasta conquistar la tierra prometida, si Dios no hubiera puesto árboles en el camino y si Dios no hubiera abierto manantial en el desierto, difícilmente hubiera logrado conquistar eso. Así que, joven que me está escuchando, Dios te está llevando a metas y cumpliendo cosas muy lindas, pero cuando logres llegar allí, debes darle la gloria a Dios. Por eso es importante este elemento, que esa cantidad de 603,550 de muchachos fueran temerosos, no solamente que eran de 20 años, no solamente que podrían ir a la guerra, que tenían músculos, que podían pelear, no, tenían que tener ese requisito, ser temeroso de Dios. Es importante esto, ¿verdad? Y no solo se aplica con los jóvenes, se aplica con todo aquel creyente que quiere marchar en el nombre del Señor. Recuerde que no marchamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra intelectualidad. Marchamos en el nombre del Señor. La victoria es de Él y la gloria es de Él. Pero tenemos que saber cuánto, ¿verdad? Cuánto tenemos, saber cómo contamos. Tenemos que contar eso. Así que cuando se va a tomar un líder, se va a tomar un joven, se va a tomar alguien, hay que tomar en cuenta algunas cosas muy importantes para que cuando esta persona llegue a la meta o logre algo, no caiga en esa tentación de la vanagloria y le dé a Dios la gloria. Lo cuarto, también en medio de ese conteo, tenemos que saber a quién contamos. Saber cómo contamos. Lo cuarto es saber a quién contamos. O sea, hay cosas que no se pueden contar. Y hay personas que no se pueden contar. Miren lo que dice el versículo 47 al versículo 54. Dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente, no contarás, verso 49, no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Interesante esto, ¿verdad? Había una excepción. Recuerden que son 12 tribus. Habían 12 tribus y una de esas tribus era la tribu de Leví, pero la tribu de Leví no se podía contar. ¿Por qué no se podía contar? Resulta que ellos no fueron tomados en cuenta para ir a la guerra. Ellos iban a tomar otro tipo de guerra, ¿verdad? O sea, ellos no eran para guerrear, no eran para cortar cuellos, no. Ellos tenían que ser gente de paz. No podía ser gente derramadora de sangre. No podían ser. Así que Dios les dijo: no los cuentes a ellos.
eran de él. Los levitas eran de él. Así que los levitas no se contaban. No eran gente de guerra, sino de paz. Versículo 53 nos da un detalle muy importante. Dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Dice, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. Dice, para que no haya ira. Imagínense, no es que un levita no se podía molestar. No es que un levita no se enojaba, pero algo que debía gobernar en estos ministros de Dios, en estos hombres de Dios, en estos que estaban apartados para ministrar en el tabernáculo. Ellos iban a presentarse en el cuidado del tabernáculo, pero no podían ser iracundos, gente de ira, para que no haya ira. Imagínense un pastor que te tenga y todo es pelea. Oye, eso, hay momentos que son cruciales, pero una de las notas es que no haya ira, no sea de pelea, que no sea de sangre. En Primera de Crónicas, capítulo 22, 8, nos habla de la historia de David, ¿verdad? David quería un día hacer un templo. Primera de Crónicas 22, 8, David quería hacer un templo para Dios, pero había un detalle que David no consideró. En Primera de Crónicas, capítulo 22, entonces David dice, pero quiero hacer algo para Dios. Entonces Dios le contesta de esta manera. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, la palabra dice así, dice más, vino a mí, palabra de Jehová. O sea, David dice, vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Ojo eso, porque yo le daré paz de todos sus enemigos. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Interesante. Ahora estamos viendo por qué los levitas, el pueblo de Dios, por qué los levitas no podían ser contados. Porque Dios lo tenía para un trabajo especial y ellos tenían que tener una característica especial. Tenían que ser hombres de paz, hombres de sabiduría, hombres de testimonio, de temor de Dios, un levita, ¿verdad? Levita. Entonces, ahora vemos la razón por qué era importante que ellos no fueran contados, porque ellos no iban a pelear con machete ni nada, ¿verdad? Eso no se podía dar. En Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 21, nos habla una historia triste donde el rey Saúl, más adelante, el rey Saúl mató a los levitas, los sacerdotes del Señor. Y es fácil matar a un levita porque el levita no te va a cortar la cabeza, un levita, estoy hablando verdadero, un hombre que fue apartado, puede molestarse, sí, incomodarse, sí, pero dentro de su corazón Dios tiene algo allí que evita que él ande en la ira, ¿verdad? Por eso él dice, y el extraño que se acerque morirá, verso 51, y él dice, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Imagínense una congregación donde hay pelea, donde va peleando, mire, la sesión de negocios, quieren darse ahí jalándose, gritándose, hay un ambiente pesado, ira. Entonces en la congregación debe haber paz. No es que no va a haber problemas, no es que no va a haber diferencia, no es que no va a haber situaciones difíciles, pero debe haber el que media, ¿verdad? El que media debe ser un hombre de paz, unos líderes de paz, porque recuerden, los 12 que le mencioné eran líderes de paz. Ahora, algo interesante, ya para ir concluyendo, nosotros vemos que Dios cuenta cosas. Él cuenta, dice la palabra, Él cuenta las estrellas y tiene un nombre para cada uno de ellos. ¿Qué le parece? En el Salmo 147:4 dice que Él cuenta las estrellas y a cada una le puso su nombre. En Isaías 40:26, pero también dice, incluso Dios cuenta y sabe el número del cabello de tu cabeza, en Mateo 10:30. Imagínense, cada hebra del cabello de tu cabeza, Dios sabe cuánto hay. Imagínense, interesante la omnisciencia de Dios. Entonces Israel tenía que apreciar que algunas cosas más importantes no podían ser contadas. ¿Qué le parece?
Le repito, Israel tenía que apreciar que algunas cosas más importantes no pueden ser contadas. Hay cosas, hermano, importantes que no se anotan, no se registran, no pueden ser contadas. Pero eso es muy importante. Los levitas no lo contaron, pero Dios sí contó de una manera especial. Los hombres no podían contarlo, pero Dios sí, ¿verdad? Dios sí cuenta. Tú cuentas para Dios, mi amado hermano y amigo, aunque nadie te cuente, nadie te toma en cuenta, nadie te registra. Dios sí, Dios te considera. Así que en esta noche, si hacemos una aplicación práctica, cuando vamos a conquistar algo, ya tenemos que saber dónde estamos. No es lo mismo que usted predique en África que predique en otro país donde las cosas están agitadas. ¿Dónde estamos? Tenemos que saber. Si a veces estamos en el desierto de la vida, tenemos pruebas, luchas, tenemos que acercarnos a Dios, escuchar a Dios. Dice, y habló Jehová a Moisés en el desierto. Tenemos que en el desierto Dios nos hable, escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en un desierto, comenzando la jornada o preparándonos para movernos, tenemos que escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? ¿Qué dice Dios antes de tomar esa decisión de cruzar la jornada? Lo segundo, tenemos que saber con qué contamos, qué tenemos, ¿verdad? Tenemos príncipe, qué recursos tenemos para lograr cruzar y conquistar esa Canaán. Lo tercero que había comentado es saber cómo contamos, o sea, tenemos que ser específicos, qué necesitamos para llegar a ese lugar. ¿Cómo contamos? Tenemos que ver que la persona o los líderes que usted lleva tienen ese hombre de testimonio, mujeres temerosas de Dios. Eso va a ser garantía que van a escuchar a Dios, ¿verdad? No todos, pero la mayoría da garantía a eso, saber con qué contamos. Y lo cuarto, lo último, saber a quién contamos, ¿verdad? No se puede contar todo. Hay cosas en la vida que usted no puede contar y no debe contar. Y hay cosas que sí se cuentan como valor, como valorización. Así que en esta noche, mi amado hermano y amigo, un censo en Israel es una preparación para ese viaje. El problema no es el viaje, van a haber retos. El asunto es que en ese viaje no incluyamos a Dios, que en ese viaje no escuchemos la dirección de Dios. Y qué bueno que si usted ve esos 12 hombres que representaron a cada tribu, cada uno tiene un carácter diferente. Así que nosotros, cuando yo llamo a Pagiel, yo estoy diciendo encuentro con Dios. Si yo llamo a Natanael, digo el regalo de Dios. Y digo Elías, oh, mi Dios es Padre. Imagínense, cada vez que yo llamo o se llamaba alguno de estos 12, se invocaba de una manera el nombre de Dios. Zabulón, decía Eliab, digo, mi Dios es Padre, Eliab. Así que si usted conoce una persona que ya va a dar a luz y quiere un nombre para su bebé, ahí tiene una lista. De repente le puede ayudar una lista para que vea hombres entregados por Dios, escogidos por Dios, para lograr conquistar lo que no se había conquistado allí. Que el Señor nos bendiga y tomemos en cuenta estas 4 cosas que le expliqué en esta noche. Bendiciones.